Y estamos aquí en la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda 2025 desde Cartagena y nos encontramos a personajes importantes para hablar de coyuntura también nacional, coyuntura económica, coyuntura un poco diferente a lo que estamos acostumbrados acá en esto de la industria de los seguros. Y estamos con el exministro de Hacienda, Diego Guevara. Exministro, gracias por acompañarnos aquí en El Tiempo. No, gracias a ustedes, a todo el equipo del Tiempo, a Fasecolda por la invitación a esta cumbre de seguros. Exministro, primera pregunta. Esta semana va a ser trascendental para el presupuesto del próximo año. ¿Usted cómo ve el panorama? Hay un debate bien importante, sobre todo en términos jurídicos, dado que en una primera instancia no existió un monto aprobado. Esta semana siguen las discusiones y se puede modificar el monto a pesar de que ya pasó la fecha del 20 de septiembre y creo que antes del 20 de octubre tenemos noticias. El espacio político es complejo hoy en las comisiones económicas porque recordemos que antes de llegar a plenaria debe ser aprobada por las cuatro comisiones económicas. Tampoco podemos olvidar que los presupuestos tienen un alto nivel de inflexibilidad, entonces no es tan sencilla estas negociaciones políticas del presupuesto y estamos básicamente ya a menos de 30 días de saber si irá por decreto o no. Y exministro, justamente sobre eso se va a repetir, ¿usted cree lo que pasó el año pasado? Es decir, que por decreto se va a establecer este presupuesto. Sí, es un escenario posible, es un escenario posible que si el presupuesto va por decreto, seguramente luego harán unas semanas más para discutir la ley de financiamiento y en el caso de que no, pues se repetirá el libreto del año pasado en el que los montos de ley de financiamiento no aprobados tendrán que ser aplazados en la primera semana de enero del 26. Creo que es un escenario probable, sobre todo a pocos meses de elecciones del Congreso, donde es mucho más difícil que los parlamentarios hagan este tipo de apuestas por ingresos de la nación, que definitivamente sí son necesarios. Creo que independientemente de este momento o no, todos los gobiernos en general la última década han tenido que hacer el combo de ley de financiamiento y tributaria, porque esa inflexibilidad del presupuesto obliga a cada gobierno a buscar nuevos ingresos, independientemente si es este momento o no, estaremos discutiendo en el próximo año seguramente otra vez una reforma tributaria. Ahí usted tocaba algo también importante y tiene que ver con la ley de financiamiento y justamente aquí en la convención se ha tratado de cómo la reforma tributaria también está impactando a la industria de los seguros. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, la industria de los seguros es bien importante en Colombia. No podemos olvidar que la industria de los seguros es parte del sector financiero y ha sido uno de los motores grandes para el país. Hay algunos artículos allí que generan polémica puntualmente respecto a esta industria. También en la reforma pensional hay algunos temas de los seguros previsionales y demás que han generado debates, pero pienso yo que el corazón en general, digamos, de cualquier reforma va a ser cómo usted logra hacer compatible ingresos fiscales con crecimiento económico. Esta es una industria que necesita, digamos, unos andamiajes y unos rieles para funcionar bien. Creo que fruto del debate en el legislativo se buscarán concertaciones. Vamos a ver qué sucede con este tema. Y sobre la reforma pensional, que está en veremos ahí con lo de la corte y demás. La reforma pensional que plantea este gobierno es importante, plantea tres pilares. Creo que es una reforma que corrige algunos problemas distributivos de las pensiones para personas de altos ingresos, que en el régimen de prima media, pues tener pensiones de 20 o 25 salarios mínimos va a ser insostenible en el largo plazo. Esta reforma corrige ese problema. La reforma pensional del gobierno corrige pensiones de altos ingresos, trata de buscar un sistema sostenible, le brinda un ingreso, digamos, básico a miles de personas de la tercera edad. Creo que eso tiene un corazón bastante progresivo la reforma. Esperemos que la Corte la apruebe. Creo que es una reforma muy concertada, está en la línea de los pilares que recomienda el Banco Mundial y esperemos que la Corte la apruebe. Creo que eso le haría bien al país. O sea, sí, sería ideal que la corte la desbarara en sus palabras. Sí, yo creería que sí, yo creo que la Corte ya debe avanzar, hay bastante, las ACAI, diferentes, incluso diferentes empresas de seguros, por ejemplo, Positiva, que es una empresa de seguros estatal, decidió entrar al negocio de pensiones en la ACAI y allí ya hay unos esfuerzos de toda la industria que en el caso de que se eche para atrás, creo que habrá unos esfuerzos perdidos tanto de los públicos como en el privado y es una reforma bastante estable. ¿Cómo pinta el siguiente año fiscal y sobre todo en un marco en el que estaremos en elecciones, un año político, un año convulso, que ya lo estamos viendo, ¿no? Bueno, definitivamente va a ser un año retador.
vamos a cerrar alrededor de 7.1% de déficit fiscal y por lo tanto el otro año se requerirá quizás un mayor nivel de rezago, es decir, muchas cuentas de este año se van a pagar con los recursos de los primeros meses y esto va a ser un reto importante para el Ministerio de Hacienda, para el Fisco Nacional. De ahí la importancia de tener recursos nuevos, ¿no? Dada esa inflexibilidad del presupuesto. Entonces creo que es un año bastante retador en lo fiscal, pero creo que hoy hay una estrategia de manejo de deuda que ojalá funcione hasta el final de gobierno por el bien del país. Varias personas nos han dicho acá en el tiempo también, y lo hemos publicado en el tiempo, en portafolio y demás, que parte de lo retador a nivel macro también se está sintiendo en el bolsillo de la clase media y tiene que ver también en relación con esto de la reforma tributaria y demás, y hay mucho miedo entre las personas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Se le puede dar un parte de tranquilidad? ¿No? ¿Vamos a seguir un poco alimentando esa burbuja o esa, digamos, incertidumbre que sienten algunos colombianos? No, y cuando usted ve la macroeconomía del país, es un año que va a crecer al 2.5%, una inflación que viene cayendo, ha tenido unos repuntes pero muy mínimos el último mes, un desempleo en una cifra, una tasa de cambio, digamos, por debajo de los 4.000 pesos, una tasa de interés que si bien baja lentamente va a bajar. O sea, creo que en el ambiente macro, de hecho, unas condiciones favorables para el consumidor de a pie, para la familia colombiana. Un poco el riesgo es más bien ese frente fiscal, que si en algún momento se torna inestable o insostenible, afecte el resto. Creo que esa es la pregunta del millón y lo que se está tratando de contener, que una crisis fiscal pueda transferirse al sector real. Mientras tanto, creo que hoy el colombiano de a pie, en términos de consumo, viene repuntando, el consumo de los hogares se ve bien, el desempleo también viene bajando. No creo hoy que podamos decir que la tributaria de hace 2 años afectó a las personas. Sí, el tema internacional, el tema geopolítico internacional, ¿cómo está afectando a las finanzas en Colombia? Bueno, curiosamente la debilidad global del dólar nos ha ayudado. Tener hoy un dólar por debajo de los 4.000 pesos tiene mucho que ver con la debilidad global del dólar. Creo que eso es importante. Unas altas tasas de interés en Colombia también han atraído capitales y creo que eso es vital. Y además creo que hoy el foco está en otras regiones, entonces no somos el centro, digamos, de atención de Trump ni de los países del norte. Creo que eso en términos económicos, al final hay unos precios de commodities que no han tenido, digamos, unas caídas dramáticas que nos afectaría brutalmente. Si han habido unos sub y bajas en petróleo, pero no son unos cambios abruptos que afecten pues la economía local. Yo creo que eso también es importante tenerlo presente. Creo que los temas hoy geopolíticos de Ucrania, Gaza y demás, pues somos pues un poco aislados a los efectos económicos directos de esta dinámica, a diferencia del 2022 cuando la invasión de Ucrania elevó precios de carbón y demás que nos metió un poco en un momento de boom de commodities temporal. Y en últimas, la crisis arancelaria de comienzo de año tampoco nos dio un coletazo fuerte, ¿no? Sí, exacto. Como región y como América Latina, el tema arancelario tampoco ha sido como una gran barrera para nuestra economía. Entonces creo que hemos salido bien librados de esa coyuntura internacional. Ministro, ¿usted qué ha hecho en estos meses? ¿Cómo le ha ido tras su salida del gobierno? ¿Cómo están las relaciones con el presidente Petro, con el gobierno nacional? No, yo siempre he sido muy respetuoso del presidente, algunas veces cruzamos algunos mensajes en el chat, también hicimos un empalme completamente respetuoso con el ministro y bueno, yo estos meses he vuelto a mi vida académica, yo estaba en una comisión de servicio público en el gobierno, yo soy profesor asociado de la Universidad Nacional, tengo allí un puesto de planta y también he estado como en algunas juntas directivas, en general pues bien, tranquilo y coherente. Ya con estos meses que han pasado, ¿usted nos podría contar también cuáles fueron esas razones por las que salió del gobierno? No, yo creo que hay una razón que ya la hemos mencionado antes y es unas diferencias un poco técnicas sobre cómo se debe conducir la macroeconomía. Creo que son más unas razones técnicas. Yo siempre he creído que uno necesita nuevos ingresos y por supuesto uno requiere una reforma tributaria, pero también usted requiere enviar algunos mensajes de sostenibilidad. O sea, incluso hablar de la cláusula de escape de la regla fiscal era una posibilidad que yo también tenía entre las manos porque iba a ser imposible cumplir.
pero quizás qué mensajes de sostenibilidad yo envío en simultáneo si aplico una cláusula y quizás había margen de hacer un ajuste de un punto del PIB o algo así. Y en eso iban ya en contravía. Lo importante. Y bueno, estos ya son puntos como en términos de diferencias técnicas, pero siempre muy respetuosas con el señor presidente, que a quien gracias a él y a su elección pues pude estar 2 años como viceministro, luego como ministro tratando de buscar unas políticas macroeconómicas progresistas, una tributaria muy progresista que hicimos con José Antonio Campo. Creo que se lograron cosas importantes en estos años de gobierno, una reforma pensional también con un enfoque progresivo, tratando de reducir las brechas de desigualdad. Creo que ese horizonte se ha logrado y hay que seguir trabajando en ello. Exministro, y sobre los señalamientos que hay sobre usted, sobre todo el tema de la UNGRD, los chats y demás, ¿cómo va ese tema? No, yo siempre he estado presto a colaborar a la justicia, siempre he respondido a las entrevistas de la Corte y bueno, pues por ahora creo que siempre dispuesto a colaborar con la justicia y tranquilo porque he hecho mi deber como funcionario público que he sido toda la vida, tanto como académico como viceministro y exministro, estoy completamente tranquilo. Última pregunta, ¿cuál es el principal desafío que debe asumir el gobierno nacional en términos económicos para este último año? No, yo creo que buscar una consistencia entre ingresos y gastos y creo que se está buscando caminos de mecanismos de bajar el costo de la deuda para tratar un poco de tener disponibilidad de caja, que es el gran reto, y quizás tocará hacer nuevamente una revisión con lupa al decreto de liquidación para revisar qué gastos realmente se podrían aplazar en el caso de que no se apruebe la tributaria. Exministro, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Tiempo y en Portafolio. Listo, muchas gracias. Y ustedes sigan conectados con nuestro cubrimiento especial aquí desde Fasecolda 2025.